Saludos y bendiciones. Soy el maestro constructor Juan Carlos de León y en este video que te traigo voy a enseñarte algunos tips o errores comunes que se cometen en la construcción cuando las personas no se asisten de personas capacitadas con experiencia y conocimiento para guiarte como una mano amiga y que te libres de estos errores. Adelante. El primero y gran error que se comete en muchas construcciones hoy en día es que en la parte de la estructura, llámense la fabricación de las columnas, la viga de amarre, etcétera, se cometen errores como este que usted está viendo, donde ve que el embarillado o el acero está mal peraltado, o sea, está soldado, pero no tiene la capacidad o la distancia suficiente para que haya un mejor agarre de una varilla a otra. Entonces, esto muchas veces los dueños de la construcción no lo ven porque ponen su construcción o su proyecto en manos de personas inexpertas. Entonces, se vacía la columna, se vacía la viga o se vacía la losa o el plato de la casa, muchas veces con errores que no se ven a simple vista, porque a veces los inexpertos o falta de conciencia hacen esto porque solo les interesa tomar el dinero, salir del trabajo y que usted cuando venga esté mirando una apariencia o creyendo que el trabajo se lo realizaron correctamente, pero no. Entonces, en las columnas hay que evitar muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque esa es la parte fundamental y estructural que fortalece su proyecto o su construcción. Cuando esta parte no está bien trabajada, ya sea porque se ha distribuido bien el acero o se ha preparado bien la mezcla o el cemento para el correcto vaciado, quiere decir que la estructura de su casa o los cimientos estarán débiles y muy vulnerables frente a cualquier fenómeno catastrófico o a cualquier ciclón, tormenta, llámese temblores, etcétera. Y debemos también entender que cuando exponemos a niños que son inocentes y que no deben ser víctimas de las consecuencias de nuestras malas acciones, esto está muy mal. Entonces, evite este tipo de cosas. Columnas mal vaciadas, mal fundamentadas, mal hechas, con mala composición de acero, mal manejo en cuanto a la preparación del cemento. Eso se debe evitar poniendo su proyecto de construcción en gente capacitada, con conciencia responsable y que sobre todo tengan la experiencia y que te puedan asistir para tú poder tener una vivienda o un proyecto de construcción estructuralmente bien resistente. En una ocasión me tocó ir a un lugar a evaluar una casa de un nivel para construirle un segundo nivel y sucede que cuando estuve mirando a ver las columnas que tenía unas columnas que estaban mal hechas o fabricadas porque no tenían el acero correcto, es lo primero. Segundo, parece que le echaron mucha arena y mucha agua al cemento y poquito cemento. Entonces, este cemento se veía polvoso, se veía blanquizo. Entonces, las columnas empezaron a explotarse. ¿Por qué? Porque no hay un correcto incorporamiento de los que son los materiales para componer correctamente el cemento y que cuando esto seque con un buen correcto acero, las columnas, la viga de amarre, etcétera, queden bien compactadas y que la vivienda o el proyecto de construcción quede estructurado de manera correcta y profesional. La estructura de tu casa debe de estar bien hecha, por lo tanto debes poner esto en manos de expertos, llámese desde la zapata, desde las primeras columnas, si es de un nivel o vas a hacer un segundo nivel también, las vigas de amarre, etcétera, el vaciado del plato, la losa. Para eso debes de buscar primeramente un maestro constructor que tenga los conocimientos, la capacidad, conciencia, responsabilidad y que también pueda considerar tu bolsillo en cuanto a presupuesto. Número 2, debes de encargarte de que esa persona te garantice que te va a hacer un correcto trabajo y tratar de obviar un poco la parte de buscar los materiales más económicos, que muchas veces suele pasar, como dice el refrán, lo barato sale caro. Trata de sacrificarte y con buenos materiales o por lo menos materiales regulares, pero no los peores, puedes buscar una persona que te haga un trabajo que valga la pena. ¿Por qué? Porque un proyecto de construcción es una meta de vida y que muchas veces hay que sacrificarse mucho, trabajar muy duro para poder lograrlo. Entonces,
tu sudor, tu dinero, debes ponerlo en manos de gente que te garantice de manera responsable que te va a hacer un proyecto de construcción que te pueda generar paz, tranquilidad, seguridad, y que si en un futuro piensas venderlo o rentarlo, te genere para atrás la ganancia y algo más de lo que tú has invertido. Error número 2 que se debe evitar al usted hacer su proyecto de construcción y ponerlo en manos de personas que no tienen la capacidad y la responsabilidad de garantizarle un trabajo correctamente hecho. Son las famosas grietas en las paredes o grietas en el techo, que son las filtraciones. Las grietas en las paredes muchas veces vienen porque el solar suyo está por debajo del que le queda al lado. Entonces, en el solar de al lado hay un gran peso de tierra o un gran montón de escombros, y esto a la vez genera cierta presión a las paredes de su casa cuando no hay un correcto lindero o cuando no hay 1 metro de distancia de separación entre ese terreno y el suyo, o esa casa de al lado y la suya. Por lo tanto, cuando esto está más alto que el terreno suyo, viene quedando pegado a sus paredes prácticamente, porque hay un mal manejo en cuanto a la medida de los terrenos, o también lo que le decía, que hay una presión de tierra que le está haciendo una fuerte presión a la pared de su casa, y esto causa grietas. Las grietas en las paredes también vienen por la humedad. Cuando hay humedad, que hay un tubo descompuesto del lado atrás de su casa, o le cae un caño del otro vecino, y esto va generando por el tiempo humedad y hace que sus paredes se cuarteen, se filtren y se vayan dañando y deteriorando. También otra cosa es que causa las grietas en las paredes de los lados, es que muchas veces se construyen vigas de amarre muy anchas, vigas que son mayores a la capacidad de su construcción. Entonces, cuando esta viga de amarre no tiene columna suficiente debajo para el apoyo del peso, esta viga está descansando sobre los muros, y al descansar directamente sobre los muros, y más si los muros o paredes de su casa no le rellenaron los blocks, no le pusieron los bastones correctos o varilla de manera equidistanciada como va profesionalmente, esos muros no están muy fortalecidos. Por lo tanto, esa viga de amarre está ejerciendo una fuerte presión sobre la pared de su casa, y esto hace que se agriete. También cuando tiene una construcción arriba, esto genera mayor presión y mayor peso, porque aparte de lo que tiene arriba, tiene el peso de la viga de amarre, y por lo tanto la pared se va agrietando, y en un futuro fácilmente, o en un sismo, esa pared se puede colapsar. Entonces, estos son de los graves errores que se pueden evitar trabajando este tipo de cosas o su proyecto de construcción con personas expertas. Otra cosa que causa la grieta, sobre todo en el techo, es cuando se vacía la losa y cada cierto tiempo no se rocía luego del fraguado o del secado para evitar esas grietas. Es recomendable que las grietas, cuando aparezcan, usted las pueda descubrir. ¿A qué me refiero con descubrir? A que usted busque un experto que con una pulidora la abra, la descubra, quite la cáscara o el cemento ya viejo, seco de arriba, para ver qué tan profunda está, para ver a dónde llega. Entonces, luego, si es posible, con silicón o un poco de cemento blanco se hace una pasta, ¿verdad? Se humedece un poquito la grieta, se rellena bien con el silicón y el cemento blanco. Entonces, luego que seque bien, se le puede pasar una lijita fina, una lija fina, para que quede uniforme en toda la pared y se trate de disimular o borrar lo más que se pueda la grieta luego de aplicarle el silicón y el cemento blanco. Entonces, luego usted va a tomar la pintura del color que desee o del color que está pintada la pared originalmente, y le va a pasar de manera uniforme, en forma vertical y en forma horizontal. Una mano de manera vertical y otra mano, después que seque esa, de forma horizontal, para tratar de sellar lo más correcto que se pueda esas grietas en sus paredes. Y como le decía, en el plato o en el techo de su casa suelen haber grietas porque luego que seca el plato, cuando lo vacían, no lo rocían. El plato o el cemento, la losa, cuando seca, debe de ser rociado cada cierto tiempo, más o menos cada 20 días, cada 35 días, para que con ese rociado se eviten ciertas grietas
Y luego de eso entonces proceder, si no lo han hecho, a vaciarle el fino, que es una pasta, una mezcla fina con una arena cernida, una arena bien preparada, para entonces hacer la zabaleta en todas las orillas del antepecho, vaciar ese fino, esa pasta de cemento, y que esto selle bien. Y le puede también pasar un impermeabilizante. En este momento me voy a evitar de mencionar marcas porque no estoy haciendo propaganda, pero usted puede pasarle un impermeabilizante utilizando la misma técnica que le di de la grieta en la pared. Le pasa de manera horizontal una buena mano con el rolo bien mojado, luego de limpiar el techo. Cuando esto seque bien por completo, usted le va a pasar de manera vertical otra mano para que selle lo mejor que se pueda. No cometa el error, como estuve escuchando, que una persona le recomendó a otra, supuestamente era un maestro constructor, tú te buscas sal y se la riega arriba y la sal cristaliza y sella. Mentira, porque la sal cuando cristaliza, y más cuando le está dando el sol de lleno, empieza a cuartearse y a descascararse. Y otra cosa es que esa sal, cuando llueva y se moje, va a bajar esa agua salada, va a entrar en el embarillado o en el acero del plato del techo de tu casa, y la sal, usted sabe que corroe los metales, por lo tanto se va a pudrir rápidamente todo el acero o las varillas que tiene el plato de su casa. Así que evite estos errores, evite este tipo de cosas, no se lleve de la gente que no sabe, busque personas expertas, personas responsables. Aquí al final del video les dejaré mis números de teléfono, me pueden llamar. Y sobre todo, si usted está en el extranjero y quiere construir, no tiene una persona que lo asista, lo asesore, llámenos. Estamos aquí para eso. Mi esposa es arquitecto, soy maestro constructor graduado y capacitado para esto. Así que, como les decía entonces, hay que evitar las grietas, porque las grietas vienen ya sea por humedad, como le dije, ya sea por una presión de peso sobre la pared, o ya sea por un mal manejo en cuanto al plato o el techo, la losa de su casa. Así que puede evitar este tipo de cosas en su construcción si usted se asiste o busca personas capacitadas para esto. Error número 3, y este es uno que se ve comúnmente y que muchas veces se cometen, porque a veces, voy a aclarar un punto. Estoy hablando de que cuando usted pone su proyecto de construcción en personas de manos inexpertas, se ven mucho estos errores. Pero, ojo aquí, no todos los maestros constructores son iguales. No todos los ingenieros son iguales. No todos los arquitectos son iguales. No puedo generalizar, porque si digo todos, entonces estaré metiendo a todos en el mismo paquete. ¿Por qué? Porque yo conozco ingenieros muy serios, conozco maestros constructores muy serios que se manejan muy bien. Son pocos, pero los hay. Y conozco también arquitectos que son muy serios y que saben trabajar muy bien. Por eso no me gusta generalizar. Porque si usted va caminando y mira hacia un lugar y dice todas las personas que están ahí son ladrones, usted lo está haciendo muy mal. Porque el hecho de que usted vea a una persona que cometió un error en un lugar no puede catalogar a todo el mismo de la misma manera, o a todo el mundo, perdón, de la misma manera. Así que yo lo que le exhorto es que usted se libre de caer en manos de esos inexpertos, para que su bolsillo no corra un real riesgo, usted tenga trauma, dolores de cabeza, tenga que luego desbaratar y volver a invertir, tirar su dinero por la borda para evitarle dolor de cabeza, problemas judiciales, etcétera. Y que usted esté seguro de que usted hizo una inversión correcta, que no le va a generar dolor de cabeza, sino que será una bendición y no una bomba de estrés. Así que por eso no generalizo, pero quiero concientizarlo. Así que sigo con el error número 3, que son las escaleras. Mucha gente dice, algunos maestros, como decía, que en cierto momento lo que les interesa es el dinero, que usted le dé el dinero, que usted le entregue el dinero y decirle vamos a arrancar la construcción. Sí, eso se hace como usted quiere, así, le acomodan las cosas para que supuestamente usted piense que el dinero de esa forma le va a rendir y hacer lo que usted quiere, pero simplemente de manera estructural, de manera, vamos a decir, homogénea en cuanto a la distribución de los materiales, de manera responsable, no se va a manejar bien. Es simplemente que usted ponga el dinero en su mano
de la espalda y ellos hacer lo que le venga en gana para que en un futuro luego usted sufra las consecuencias. Entonces, para eso estamos aquí, para evitar esto y ayudarle y que usted trabaje con gente capacitada y gente honesta. Entonces, en la parte de las escaleras, que vuelvo y digo, muchas veces por el mal cálculo, calcular mal cuántas huellas o cuántos escalones llevará la escalera o qué anchura va a tener, dónde va cada descanso o cuántos centímetros debe tener la huella, cuántos centímetros debe tener la contrahuella y cuánto debe tener de peralte. Cuando no se toman en cuenta este tipo de cosas, usted ve que la escalera queda torcida, tiene poco peralte, o sea, grosor, y por lo tanto cuando tiene mucho peso arriba se pandea o se cae. Otro error es que cuando no tiene la huella donde se pisa de algunos 30-25 centímetros, solamente cabe la mitad o la cuarta parte o la tercera parte del pie cuando usted va subiendo, y eso puede hacer que usted rebale. Lo otro es también que si de la contrahuella no tiene algunos 15 centímetros también, esto puede hacer que usted se canse mucho al subir si tiene demasiado, más de lo que debe llevar, y si tiene de menos, que usted esté como caminando y de momento siente que rebala y se puede dar un golpe. Otro aspecto a tomar en cuenta en cuanto a las escaleras es que la escalera debe de estar bien conectada estructuralmente en cuanto a las varillas o el acero con las paredes, con la viga de amarre de la casa. ¿Por qué? Porque la escalera pesa, y más si no son escaleras metálicas, sino escaleras de hormigón o de cemento. Entonces, cuando esto no se maneja bien, queda mal, porque también si el carpintero no encofra bien donde se va a vaciar la escalera y el varillero no emvarilla bien o hace la camella y toda la estructura de varilla o de acero que lleva la escalera, también puede haber un grave error que después se lamente. Entonces, por eso usted ve que muchas veces las escaleras quedan torcidas, muchas veces no llegan porque no se calculó los suficientes escalones dependiendo de la distancia, largo o ancho que tiene la escalera, y esto hace que tu casa, por más que la decores, tenga un mal lucimiento. Entonces, estas cosas se deben evitar cuando usted se asiste de gente que sepa trabajar todas las áreas del proyecto de construcción que usted desea realizar. Error número 4 que quiero que usted tome muy en cuenta, porque este es uno de los más comunes y muchas veces no se toma en cuenta porque, como le había mencionado, simplemente se quiere salir del paso, se le quiere convencer de que se le hizo un trabajo bien hecho, y usted, como está mirando algo, está emocionado de que ya estoy viendo materiales, de que ya estoy viendo dónde se está gastando mi dinero, de que ya estoy viendo que está quedando bonita, que tiene espacio grande, que por aquí, que por allá, que ya tengo mi techo propio. Y por todo ese montón de emociones, a veces no nos detenemos. Digo, no nos detenemos porque me incluyo. Yo también a veces me puedo emocionar y ponerme muy contento y no fijarme en cosas relevantes. Pero entonces lo hago de manera asesorativa para que usted tome esto muy en cuenta. Entonces, que usted a la hora de realizar su construcción pueda detenerse, pueda hacer un análisis para ver qué le conviene y qué no. Entonces, este error digo que es muy común porque es la famosa rotura que se hace en las paredes después que la casa está empañetada o ya tiene pañete, mejor dicho. Cuando usted va a realizar una construcción, lo primero que usted debe hacer es asistirse de un arquitecto o maestro constructor o ingeniero que le recomiende primero hacer sus planos. Dentro del juego de plano, por ejemplo, en el caso de nosotros, mi esposa, nuestra empresa, en el juego de plano le garantizamos unos planos estructurales, le garantizamos unos planos sanitarios y unos planos eléctricos. Entonces, muchas veces cuando la construcción llegó a obra gris, o sea que no tiene piso, puertas, ventanas, inodoros, gabinetes, sino que solamente ya está hecha la casa y ya tiene el pañete por dentro y por fuera, muchas veces por no hacer unos planos profesionales y no tener a mano unos planos
eléctricos o sanitarios, luego de que ya la casa está empañetada, proceden a romper las paredes para entonces ahí meter la tubería de las aguas negras o de los baños, tinacos, etcétera, meter la tubería o la cablería de las partes eléctricas, ya sean los switches, los tomacorrientes, los tic-tac, los encendidos y apagados, las cosas que tienen que ver con los bombillos, lámparas, etcétera. Entonces esto queda muy mal. ¿Por qué? Porque cuando usted rompe la pared, luego de que la casa está empañetada para meter tubos y cables, etcétera, eso está diciendo que usted no se está manejando de manera profesional. ¿Por qué? Porque cuando se van a cerrar esas zanjas o esas roturas que hacen en las paredes, le ponen cemento arriba y por mejor que lo empañete, por mejor que le pasen la llana, la esponja, por mejor que le hagan la terminación, esto queda con grumos, con pelotas de concretos y con desniveles, que es lo mismo que ocurre cuando no se trabaja bien un carro o un vehículo que se va a pintar y luego de que no se le da una buena terminación, un buen pulido, se le aplica bien el ferré, al final, por más pintura que le pongan o por mayor calidad que tenga esa pintura que le estén colocando, cuando a simple vista de lejos o de lado usted se fija en ese vehículo, va a ver que tiene como tutumas, como lomitas, como una parte hundida, otra que sobresale. Y así mismo se ve la pared de su casa cuando usted no trabaja eso de forma profesional. ¿Por qué? Porque usted quizá ponga un cuadro, ponga una cortina, pero eso lo abren de arriba hasta abajo, porque muchas veces son cables y tubos que pasan de un primer nivel a un segundo, o que en un primer nivel vienen por debajo del piso, suben por las paredes hasta llegar al techo donde van los bombillos y las lámparas. Entonces esto se va a ver muy feo en sus paredes y usted debe evitar eso. Por lo tanto, debe de hacer sus planos sanitarios, sus planos eléctricos. ¿Para qué? Para que en el momento que estén subiendo los bloques en la construcción antes del pañete y estén subiendo las columnas, el electricista o el plomero ahí mismo por dentro de los bloques vaya subiendo la tubería o la cablería para el sistema eléctrico o el sistema sanitario de manera profesional como se debe hacer. Entonces, estas son cosas que deben evitarse. ¿Por qué? Porque romper las paredes luego que su casa está empañetada para meter cablería y tubo debilita los muros, debilita las paredes y en un futuro también esa debilidad puede hacer que una pared se caiga y también puede crear grietas. Hasta aquí nuestro video, espero que les haya sido de gran bendición, de gran provecho. Compártalo con cualquier persona que usted sabe que quiere construir o remodelar. Nosotros somos Demel Arquitectura y Construcción. Quien le habla es el maestro constructor Juan Carlos de León. Estamos a su orden para servirle. Si tiene un solar y quiere cerrarlo, quiere hacer un levantamiento para determinar qué construcción le conviene a usted, llámenos o escríbanos en WhatsApp. Nosotros, aparte de eso, también mi esposa es arquitecto. Le puede hacer los planos también, dependiendo de lo que usted quiera o la visión que tenga. Y también, si quiere construir, hacemos los planos, luego presupuestamos y cuando usted decida, entonces arrancamos de manera responsable, transparente. También, si usted está en el extranjero, llámenos o escríbanos. Si está en otro pueblo y no tiene confianza en quién depositar su proyecto, su dinero para la construcción, nosotros para crear un vínculo de confianza con nuestro cliente hacemos videollamada. Si usted está en el extranjero, hacemos videollamada, le pasamos nuestros datos personales para que usted nos conozca, nos tratemos, nuestras redes sociales y así, mediante ese vínculo de confianza, trabajamos. Así que manejamos todo el protocolo de lo que es la arquitectura y la construcción. Llámenos, si gusta, al 829-562-1314. Ese es el número que más usamos, es el número de nuestra compañía, o puede llamarme a mi número personal 809-461-7883. Hasta la próxima.